Hola amigos, muy buenas, ¿qué tal? Me alegro mucho de estar hoy otra vez con vosotros. He tardado un poco más porque el libro que vengo a presentaros hoy no es un libro, realmente son 7 libros. Por eso he tardado un poco más de la cuenta en hacer esta reseña. Pero la verdad que no os va a defraudar. Va a ser un pelín más larga de lo normal, pero no os va a defraudar. ¿Queréis saber cuál es? Pues al turrón. Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? Me alegro mucho de veros otra vez aquí conmigo. Ahora he tardado un poco más en hacer esta reseña, pero es que el libro lo merece. ¿Por qué? Porque este libro es la unión de 7 libros distintos. ¿Y cuál es? Pues es Toda la triste de Arturo Pérez Reverte. Claro, en este libro, que contiene 1760 páginas, pues ¿qué hace? Recopila toda la saga del Capitán a la Triste. Y por eso me he tenido que hacer una pequeña chuleta para poder seguir un orden, porque si no me voy a perder. Pero bueno, empecemos. A la Triste. Todo el mundo ya conocemos a la Triste. Es un personaje mítico, famosísimo, es un personaje icónico de la literatura española. Pero claro, aquí se divide en 7 libros. Y empieza por el Capitán a la Triste. Qué bueno, qué tiene buena esta serie, qué te engancha del Capitán a la Triste. Pues a mí, particularmente, me ha enganchado que las aventuras del Capitán a la Triste son divertidas, entretenidas, intrépidas, peligrosas. Nos hace meternos en muchos aspectos porque nos lleva a Flandes, nos lleva a Orán, nos lleva al Mediterráneo, nos lleva al Madrid de los Austrias. Nos hace un viaje por la España imperial, pero aparte de las aventuras, durante todo el libro nos va dando pinceladas de lo que era la historia de España. Nada más que mirar todas las anotaciones que veo ahí cuando empezaba a hablar de lo que era la historia de España, de cómo fuimos, por qué éramos la potencia, primera potencia mundial, por qué éramos los reyes del mundo y por qué poco a poco fuimos perdiendo eso. Y ahí hace Arturo Pérez Reverte un repaso del siglo de oro buenísimo. Y ya os digo, el primero empieza con el Capitán a la Triste. Aquí ya nos enseña, nos muestra quién es el Capitán a la Triste. Es un viejo soldado de los tercios de Flandes que un día, recibe el encargo de cuidar al hijo de un viejo compañero suyo caído en el combate, que es Íñigo Balboa. Pues bien, aquí se va a formar una pareja que ya va a ser indisoluble. Y a través de ellos veremos todas las aventuras del Capitán a la Triste, porque realmente Íñigo Balboa va a ser el narrador de la vida de la Triste. Y bien, el primer libro. Pues el primer libro sucede en Madrid. Y entonces nos enseña aquí qué era el Madrid de los Austrias. Calles peligrosas, oscuras, gente peligrosa, bandoleros. Cómo era el carácter del español en aquella época, que se ofendía por nada y resolvía todos los problemas a base de espada y de duelos, porque claro, para el español lo primero era la honra. Aunque no hubiéramos comido, lo primero era la honra. Y defendían la honra a base de capa y espada. Perdonad. Entonces nos enseña ese Madrid. También nos enseña, a través de las aventuras, cómo era la relación de España con Inglaterra. Esos viejos odios, habían ahí envidias, odios, y nos enseña cómo era nuestra relación con Inglaterra, que claro, que siempre fue un enemigo, sí, a veces declarado, a veces en la sombra. Y ese libro, perdonad, es que hoy estoy un poco fastidiado. Ese libro nos va a describir muy bien cómo era nuestra relación con Inglaterra. Bien, después viene otro libro que es Limpieza de sangre. Aquí en este libro también sucede en Madrid. ¿Y qué pasa? Íñigo Balboa, el chavalín, tiene un problema con la Inquisición. Pues a través de ese problema nos va a mostrar Arturo Pérez Reverte cómo era la Inquisición española, cómo eran los juicios, cómo eran los interrogatorios, las torturas, cómo eran las ejecuciones, cómo era el mundo de la Inquisición y cómo influía en la sociedad española. Que la verdad es que influía mucho, porque la gente tenía muchísimo miedo a la Inquisición. Y el libro de Limpieza de Sangre trata sobre la Inquisición. Luego tenemos el tercero, que es Sol de Breda. Aquí, para mí, es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque habla de las guerras de Flandes. El Capitán a la Triste e Íñigo Balboa se van a combatir a Flandes. Sí, Íñigo Balboa, que tendría 13 años, se fue a combatir, no a combatir porque estaba la figura del mochilero, que era el que acompañaba a los soldados llevándole cosas, pero no entraba directamente en combate. Pero los dos se van a Flandes. Y entonces aquí nos muestra cómo era la vida
en las trincheras, cómo era la vida del soldado, por qué se producían motines, por qué habían motines, nos enseña qué eran las minas, qué eran las contraminas, nos enseña todo lo que es la guerra de Flandes, de cómo se pasaron cómo se pasó de mal nuestros soldados allí y cómo la infantería española, los viejos tercios de Flandes, eran todavía muy temidos y muy respetados. Después de ese, nos vamos al Oro del Rey. El Oro del Rey sucede entre Cádiz y Sevilla. ¿Y qué pasa? Aquí el capitán Alatriste tiene el encargo de asaltar un barco. Pues bien, a través de este libro nos va a mostrar cómo era el comercio de oro que venía de América a España. Nos va a mostrar cómo era la marina, cómo se traía, cómo se distribuía, cómo se usaba. Nos va a meter en las triquiñuelas administrativas porque había una corrupción súper generalizada. Súper generalizada. Lo de ahora es, vamos, un juego de patio de niños. Entonces nos muestra cómo era, qué se hacía con ese oro que venía de América, que tanto trajimos y tanto perdimos. Y la verdad es que cuando os pongáis a leer, ahora os leeré unas páginas que resume todo muy bien, pero te da que pensar, ¿no? Pues ¿hemos cambiado tanto? Yo creo que no hemos cambiado tanto. Pero bueno, después viene El Caballero del Jubón Amarillo. Aquí también me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí habla de una de nuestras grandes gestas, que es el teatro, la literatura. Aquí Arturo Pérez Reverte nos habla de Quevedo, de Góngora, de Lope de Vega, de Tirso de Molina, de Miguel de Cervantes, de los grandes, muchos más, pero de los grandes, ¿no? Y nos hace un repaso por todo el siglo de oro. De hecho, durante todo el libro, no solamente este, sino todo, nos va poniendo pequeñas frases, pequeños párrafos de poesías de grandes escritores españoles que definen cómo era la situación en ese momento. Es muy didáctico, porque así conoceremos a todos ellos, sus enemistades, sus odios, sus amistades, todo. Y dónde vivían, cómo componían, cómo se la jugaban. Se la jugaban en las corralas. ¿Por qué? Porque había algunos que se boicoteaban a otros. O sea, es súper interesante de cómo en apenas 4 calles de Madrid se concentró tanto genio de la literatura española. Y ese me encantó. Luego tenemos Corsarios de Levante. Este sucede entre Nápoles y Orán. Alatriste y Íñigo Balboa son destinados allí. Y aquí nos enseña cómo era la vida de Nápoles y Orán. ¿Por qué? Porque Nápoles y Orán fueron plazas españolas. Y nos explica cómo vivían los soldados allí, cómo era el comercio del Mediterráneo y cómo se practicaba el corso. El corso es la piratería consentida, para que me entendáis, es el contrabando, ¿no? Y entonces estaba la patente de corso. La patente de corso, todos sabéis que es como un permiso real para practicar esa piratería. Pues bien, nos explica todo lo que era el Mediterráneo, la vida en los barcos, las guerras en los barcos, cómo se desarrollaban las batallas en los barcos. Y la verdad es que también es súper interesante porque nos enseña la vida súper dura y no reconocida de los marineros. Súper peligrosa y no reconocida. Y la verdad es que es súper interesante. Las batallas son muy chulas. Y el último de todos, es el Puente de los Asesinos. Y aquí, Alatriste se ve inmerso en una conspiración en Venecia. Pues claro, a través de esa conspiración nos muestra cómo era Venecia. Venecia, que era una república independiente, que era amiga de todos y enemiga de todos. Porque Venecia nada más que era el dinero. Y entonces nos muestra su relación con España, pero a su vez sus relaciones con Francia, con Inglaterra, con el papado. Nos muestra cómo era Venecia y cómo los españoles teníamos esa pequeña guerra con Venecia, ¿no? Y la verdad es que esa trama, esa conjura nos recuerda un poco de espías y tal, y la verdad es que es súper interesante, es muy entretenida. Pues ya os digo, esos son los 7 libros de la serie de Capitán Alatriste. Y aunque os lo he resumido mucho, nos deja unas enseñanzas muy bonitas. Yo, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué he sacado de este libro? Pues lo primero es, como he dicho al principio, saber la historia de España y saber por qué, siendo nosotros en la primera potencia mundial, nos perdimos por el camino.
por qué somos ahora lo que somos viniendo de lo que éramos. Y hay un párrafo que no me gusta leeros, pero no voy a hacer spoiler, no voy a hacer ninguna revelación, pero es que me parece súper interesante. Yo os digo que todos estos están marcados, pero hay uno que me vais a permitir, este. Dejadme que os lo lea porque la verdad es que es súper interesante. Dice: el imperio ultramarino, creado un siglo antes por Cortés, Pizarro y otros aventureros de pocos escrúpulos y muchos hígados, sin nada que perder salvo la vida y con todo por ganar, era ahora un flujo de riquezas que permitía a España sostener las guerras que, por defender su hegemonía militar y la verdadera religión, la empeñaban contra medio orbe, dinero más necesario aún, si cabe, en una tierra como la nuestra, donde, como ya apunté alguna vez, todo Cristo se daba aires. El trabajo estaba mal visto, el comercio carecía de buena fama y el sueño del último villano era conseguir una ejecutoria de hidalgo, vivir sin pagar impuestos y no trabajar nunca. De modo que los jóvenes preferían probar fortuna en las Indias o en Flandes a languidecer en campos yermos a merced de un clero ocioso, de una aristocracia ignorante y envilecida y de unos funcionarios corruptos que chupaban la sangre y la vida, que muy cierta llega la asolación de la República el día que los vicios se vuelven costumbre, pues deja de tenerse por infame el vicioso y toda bajeza se vuelve natural. Amigos, y eso es solo una pequeña parte, un fragmento. Descripciones como esas tiene montones y son buenísimas, buenísimas. Por lo tanto, es una lección de historia buenísima, buenísima. Si no lo queréis leer el libro de golpe, como lo he hecho yo, compraros, que todavía los venden por separado, pero es que nos hace entender cómo éramos y de dónde venimos, porque muchas cosas de los gestos que tenían los españoles de entonces, esa picaresca, ese orgullo, todavía lo vemos aquí, hoy en día. No somos la misma sociedad, pero todavía lo vemos aquí y entendemos muchas cosas. Por eso os lo recomiendo mucho, mucho, mucho en ese sentido. Luego también, ¿qué cosa buena tiene el libro? Que nos muestra también el vocabulario de entonces. Obviamente no usa el castellano del siglo XVII, pero usa un tipo de vocabulario que se parece mucho. Y entonces tenemos eufemismos muy elaborados, tenemos frases y dichos muy de la época, pero adaptadas a nuestro idioma, o sea, al castellano de ahora, para que las podamos entender. Y es de una riqueza buenísima, una riqueza gramatical buenísima. De verdad, estos son los libros de los que aprendes expresiones, palabras, frases. Yo más de una vez he tenido que parar y ver en algún diccionario exactamente una palabra que significaba, y os digo que la riqueza de vocabulario extensísima, o sea, y os va a culturizar mucho, 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 la verdad. Por eso también es otro añadido que tiene. Y por último, la última cosa que me gustaría destacar de este libro, que es un aspecto psicológico, ¿no? Por un lado tenemos el viejo soldado de Flandes, cansado, hastiado, harto de todo, pero que sigue peleando por su vida, pero literalmente para que no lo maten y para ganarse la vida, para ganarse un trozo de pan. Pues los soldados de Flandes, cuando se retiraban, no tenían nada, no tenían pagas, no tenían nada. Solo les quedaba la honra y una hoja de servicios para nada. Entonces ves el típico héroe revertiano, cansado, hastiado, que ya pasa de todo. Y por otro lado, vemos al chaval joven, a Íñigo Balboa, que empieza a vivir la vida de soldado con la juventud, con la efervescencia de la juventud, con la sangre renovada, ¿no? La sangre que le sale por esa energía que tienen cuando son jóvenes. Pues ves ese contraste, ves las distintas formas, de cuando hay un problema, las distintas formas de verlo, de distintas formas de acatarlo. Y la verdad es que es muy interesante. Sobre todo a mí me gustó mucho la parte de la triste, porque ves ese soldado cansado que ya está harto de todo, está harto de matar, está harto de vivir, y que solamente sigue pues porque está esperando que un día alguien venga y lo mate. Y la verdad que el aspecto ese psicológico es intenso, es potente, y me gustó mucho, la verdad. Y nada más, amigos. Este libro tiene para hablar muchísimo más, pero yo no soy crítico literario, solamente soy un tío que lee. Y entonces, como no soy un crítico literario, no me voy a meter a fondo a analizarlo todo, no. Eso ya os lo dejo a vosotros, para que lo leáis, porque de verdad que os va a gustar mucho, os va a enseñar mucho y vais a aprender mucho de él. Yo creo,
fijaos los años que tiene esta serie, y yo no me la había leído hasta ahora, y hasta que un amigo me dijo que tú no te has leído, si tú deberías leerte, con lo que te gusta la historia, deberías leerte. Y la verdad es que me arrepiento mucho, mucho, mucho de no haberlo leído antes. Así que amigos, bueno, no me enrollo más. Recomendadísimo. Todo a la triste. Ya sea este o ya sea por libros pequeños. Pero, por favor, léeros que os va a gustar mucho. Y nada más, hasta aquí. Hasta aquí. Se acabó. Me alegro mucho de veros. La semana que viene sí que tendremos otra reseña. ¿Por qué? Porque ya estoy con otro libro de asesinatos que es muy entretenido. Pero eso ya será la que viene. Esta ya no os molesto más. Me alegro mucho de veros. Y hasta pronto.